Muy cansada, muy agotada, Claro, irritada, diría yo. Y irritada. eso, Por- claro, se sí, transforma en estrés, ansiedad, pero ir- nada, cosas de y- pandemia. pero irritada con qué cosa, con esta modalidad, con todo, con las decisiones gubernamentales, con todas las anteriores. Claro, básicamente son eso lo que generan. Primero es una, luego es otra, luego son todas. Sí, es que yo te diría que en general un poco una de las cosas que al menos yo tiendo a comentar en algunas de las charlas que me toca dar, esta cosa de gestionar la incertidumbre y la tolerancia al caos son muy relevantes en este momento, porque tú espero que no tengas nadie con, digamos, como con COVID en tu familia, ya, pero de no tenerlo, que lo cual sería muy bueno, de igual forma las personas siguen enfrentando otro tipo de dificultades. Por supuesto que cuando hay riesgo vital, digamos, como que hay prioridades también, pero ha sucedido que hay familias que han estado contagiadas y por lo tanto esta cosa no, digamos, como que se reduzca el efecto pandémico en nuestro país, al menos en mi opinión, si bien tengo formación en salud pública y tuve cursos asociados a epidemiología, ya, pero no soy experto en el tema. Pero mi opinión tiene que ver con que esto recién va y puede bajar en noviembre, y esto tiene que ver con que las medidas de poder como volver a retomar la vida que estábamos teniendo va a depender de qué tan controlados pueden estar los casos. Entonces, en esta lógica, no por una primera bajada de casos se van a empezar a liberar, digamos, como y bajar las cuarentenas, sino que por el contrario, va a haber que ir mirando cómo se va produciendo el control en este caso, de la enfermedad, y a partir de ello, por lo tanto, es un año que probablemente muchos no vamos a olvidar, ya sea porque personas que han perdido familiares, como también han tenido y la mayoría de las personas muy malos ratos. Entonces, eh, yo te diría que en este proceso, el cómo vamos gestionando la incertidumbre, cómo vamos tolerando el caos, incluso cómo hasta vamos gestionándonos emocionalmente, nos puede ayudar a que podamos pasarlo lo menos mal posible, porque es un estado, digamos, en el que se encuentra nuestro país de catástrofe biopsicosocial, y por lo tanto, de una u otra forma, también hay que ir pensando que una vez que retomemos, también nos vamos a encontrar con un país con determinadas características eh, laboral, económicas, sanitarias, en fin. No sé si quieres como comentar o opinar algo más, Mariana. Eh, no sé si a alguien le ayude, puede que sí, puede que no, pero Eh, cuando, ¿Ya? cuando me pasan estas sensaciones de que siento que me pierdo un poquito en esta irritabilidad, como lo contaba, ocupo un Ujú. método que se llama del método Wim Hof. Tiene una persona que ha ganado premios por estar mucho tiempo en contacto con el frío. Y él dice que a raíz de la respiración podemos oxigenar nuestro cuerpo y lograr tener un mayor control de este. Y gracias a eso podemos tener una conexión mente-cuerpo más apta para poder entendernos y así lograr eh, una estabilidad mental. Se Mira qué llama, bueno, mira qué bueno que sigas como leyendo, buscando cosas como por tu parte, ¿eh? Ya ese método, por cierto, no, claro, no lo he conocido, pero sí hace énfasis en una serie, digamos, como de procesos que tienen en común todos estos métodos o estas técnicas, que tienen que ver con la forma en la cual respiramos. De hecho, lo vamos a ver justamente en la unidad de emoción y motivación, porque la forma en la cual nosotros respiramos produce determinados cambios a nivel estado emocional. De hecho, la teoría de Susana Bloch, que habla de cómo es que nuestra forma en la cual nuestra cara se pone, la postura corporal en la que nos colocamos y la forma en la cual respiramos,
tiene efecto en nuestros estados emocionales y por lo tanto para cambiar los estados emocionales hay que hacer un cambio por lo tanto de la postura facial, corporal y respiratoria. Y esta respiración, a su vez, por ejemplo, cuando uno está muy enojado y uno respira como más rápido, hace que el cuerpo efectivamente libere más adrenalina. Ya, así como también cuando la respiración es más pausada, puede activar que se libere oxitocina, que es como la hormona social, digamos, como al amor, y por lo tanto tenemos como la sensación de mayor paz y de querer como compartir, ya en términos de entregar afecto, entregar cariño. Pero también las técnicas de meditación oriental se basan mucho también en el tema de la respiración como una forma de ir oxigenando y dándole por tanto más potencia a los procesos asociados a la lucidez, al hecho de poder tener como la conciencia más amplia y por lo tanto, y bajo esa lógica, lo que tiende a pasar es que las personas cuando realizan respiraciones, y por ejemplo como le llaman, diafragmáticas, esto que tiene que ver con que los pulmones, bajo ellos hay un músculo que se llama diafragma, y que por lo tanto baja cuando uno inspira y llena, en este caso, los pulmones como con aire. ¿Ya? En esa lógica, cuando se produce eso, la respiración es más completa. O sea, dicho de otra forma, eh, a ver, espera un poquito que un estudiante me está escribiendo. Revisa el link, el aula. Entonces, en esta cosa de la respiración diafragmática y una cosa que tiene que ver con que en vez de llenar nuestros pulmones de aire, también tenemos que llenar nuestro estómago con aire. Y eso hace, por lo tanto, que la respiración es mucho más completa y cuando es más completa nos va produciendo como estos estados de bienestar que probablemente el método que tú usas ayuda mucho a gestionar, porque en el fondo uno no puede cambiar mucho la cosa que está pasando afuera, pero podemos lidiar, por llamarlo así, con lo que nos está tocando vivir. Así que estáis ocupando ese método. Mira qué bien. Bueno, si le sirve a alguno a lo que comenta Mariana y quieren en este caso como profundizar más en eso, le pueden sin duda escribir un WhatsApp y finalmente allí pueden obtener más información. ¿Te gustaría opinar algo más, Mariana, o suficiente por ahora? Como para comenzar a ver la clase. ¿Mm? Dele, no, profe. Ya descansa allí y escuche esta linda clase con mi hermoso tono de voz eh, que tenemos para hoy día. ¿Ya? Eh, Miren, hoy día tenemos que terminar de ver lo que es memoria para posteriormente comenzar a ver otro de los procesos psicológicos que aparecen descritos para nuestra asignatura, que es el de pensamiento y lenguaje, que es uno, quizás yo me atrevería a decir, de los más importantes moduladores del comportamiento humano, porque nuestra forma de pensar sí influye en las cosas que hacemos, así como también en las cosas que no hacemos. Hay gente que es más rígida, otros que son menos rígidos, pero también el pensamiento está compuesto por palabras, está compuesto por lenguaje y lenguaje con determinado significado. Entonces puede llevar a que cada persona efectivamente sí pueda percibir la realidad que uno tendería a decir como algo que nos rodea y que podemos como todos ver, pero puede ser percibida de forma diferente a partir de muchas veces los significados que las palabras que usamos tengan, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después de terminar de ver lo que es memoria y voy a ver un pequeño como repaso ya de todo esto y que tiene que ver con que habitualmente la gente tiende a asociar de que el concepto de memoria está más ligado al tema de las actividades académicas, como por ejemplo estudiar para una prueba, ¿ya? Sin embargo, la memoria es mucho más amplia que eso, toda vez desde que somos pequeños que vamos registrando diferentes situaciones en nuestra cabeza y las vamos guardando, ¿ya? Lo interesante es que actuamos también en base a todos esos contenidos que hay en nuestra memoria
y que por lo tanto es muy relevante el conocer muchas veces las cosas que están dentro de las personas, porque son como registros que se encuentran internos, ¿ya? Y esto que aparece desde muy temprana edad empieza ya desde los 4 a los 5 años a hacerse un poco más clara. Antes de esa edad, en general, como que la memoria tiende a durar un poco menos, ¿sí? La memoria, como vamos a ir recordando, de largo plazo no se encuentra tan desarrollada versus cuando ya a los 5 años se encuentra de mejor forma, ¿ya? Sin embargo, el hecho de que no recordemos claramente lo que puede haber pasado los primeros años de vida no quiere decir que no nos impacten, todo lo contrario. Nuestra memoria de igual forma ha registrado cosas. Lo que ocurre es que de una u otra forma, y que por eso la importancia del lenguaje, porque en el fondo lo que va captando en ese momento nuestro cerebro son imágenes. ¿Ya? Sin embargo, cuando ya empezamos a tener lenguaje y empezamos con una voz interna a decirnos cosas, a pensar cosas, esta voz, por llamarlo así, nos permite registrar de mejor forma la experiencia y por lo tanto por eso podemos recordar de mejor forma ya posterior a los 5 años, ya sea porque ha estado en el lenguaje, pero fundamentalmente porque el cerebro ya está más desarrollado. ¿Ya? Eh, entonces, en esta lógica, un poco lo que nosotros habíamos estado viendo tenía que ver con que la memoria efectivamente guarda cosas, pero no tan solo guarda hechos como, por ejemplo, qué es un vaso, qué es un computador. Eso la memoria lo tiene registrado y por lo tanto uno entrega respuestas cuando uno le preguntan de esas cosas. Pero por otra parte, como les digo, la memoria tiene una serie de situaciones, digamos, que nosotros hemos vivido y las tiene guardadas. Y que por supuesto, y la idea, por ejemplo, de una buena memoria es que uno sea capaz de poder recuperar esa información y poder usarla, ¿ya? Sin embargo, no necesariamente todas las personas tienen esa misma capacidad como para recuperar la información y usarla, ¿ya? Y esto tiene que ver con que, como vamos a ir mirando, las personas a veces, sí, les puede convenir olvidar, sí, les puede convenir. Ya como que puede haber una ganancia cuando hay gente que olvida cosas. Miren, una de las cosas que nosotros estuvimos viendo la semana pasada tenía que ver con el modelo de Atkinson y Shiffrin, ¿ya? Que habla de que la memoria tiene una serie de estructuras, la memoria sensorial, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo, ¿ya? Y que yo les comentaba que era bueno que aprendieran, en este caso, a ir usando este modelo, porque es el modelo que yo les diría más aceptado en la comunidad científica respecto al funcionamiento de la memoria, ya en términos del conjunto de partes, ya que van teniendo diferentes niveles o o capacidad. Entonces, este modelo es muy usado, muy usado para explicar como una serie de situaciones asociadas a la memoria, ¿ya? Entonces, bajo esta lógica, la primera estructura de este proceso descrito por Atkinson y Shiffrin tiene que ver con lo que es la memoria sensorial, y que parte registrando, en este caso, la información que viene del órgano de los sentidos, vale decir, como dice el nombre, como la experiencia sensorial. Entonces, si escuchamos un ruido, o por ejemplo, si ustedes en este momento están escuchando mi voz, claro, su memoria sensorial va a captar el sonido y el tono de mi voz, la frase que yo haya dicho, pero después se va a empezar a disolver. Y esto tiene que ver con que alrededor de nosotros, perdón, alrededor de nosotros, sigue habiendo un cúmulo de información que sigue apareciendo, que sigue llegando a cada uno de nosotros, y por lo tanto por eso tiene una capacidad más pequeña, ¿ya? Cuando uno siente un bocinazo, claro, pip, la bocina suena, deja de sonar,
y aún así a nosotros nos queda dando vueltas como el sonido, ¿ya? No está presente en este caso el estímulo sonoro, pero sí en este caso aún así nos queda dando vueltas, ¿ya? Pero la capacidad de la memoria sensorial es más pequeña, de 1 o 2 segundos más o menos, ¿ya? En cambio, la memoria de corto plazo, que también es conocida con el nombre de la work memory, ¿ya? O la memoria de trabajo, eh, y es aquella estructura que obviamente tiene un poco más de capacidad, pero su principal objetivo tiene que ver con ayudarnos en lo que, con digámoslo, esta perspectiva, con lo que estamos haciendo en este momento. La memoria de trabajo capta toda la información usa, perdón, toda la información que sea, digamos, como contingente o digamos que sea adecuado a lo que estamos haciendo ahora. Vale decir, por ejemplo, si yo estoy haciendo esta clase, yo tengo que ser capaz de ir recordando lo que dije, lo que quiero decir, la idea con la cual quiero continuar, y todo ese trabajo lo está haciendo la memoria de trabajo, la memoria de corto plazo. Sin embargo, la memoria de trabajo, al igual que la memoria sensorial, también tiene una determinada capacidad, ¿ya? Y esta capacidad tiene que ver con que si uno no se repite las cosas, esa información se desvanece, no alcanza a llegar a la memoria a largo plazo, que es la otra estructura que vamos a revisar, eh, y por lo tanto la memoria de trabajo tiene una determinada capacidad. En general, eh, en general una de las cosas que tiende a pasar, por ejemplo, es que cuando uno se está memorizando números y secuencias de números, de la cuenta corriente, del root o lo que sea, nuestra memoria de trabajo, curiosamente, nos permite trabajar con 7 dígitos. Tenemos que aprender a repetir mucha la información como para poder memorizarnos todo, ¿ya? Pero en general, la memoria de trabajo tiene esa cantidad de información, ¿ya? Que es mucho menor a la que, comparado a lo que puede hacer la memoria de largo plazo, ¿ya? La que vamos a ver a continuación. Lo que aparece acá, como lo que vimos la clase pasada, que a todo esto está pendiente, no la he podido usar, como le explicaba, o sea, no lo he podido subir, como le explicaba al curso de ayer. Hace, claro, 2 años me compré un MacBook Air y bien bonito, pero me ha costado aprender a manejarlo. Y una de las cosas que me ha pasado es que el computador me empezó digamos, como a arrojar, como, digamos que tenía que vaciar el disco porque tenía mucha información, lo cual me llamaba mucho la atención, en fin. Y la cosa es que los Mac no dejan sacar la información. Entonces, como que hay que tener un determinado programa, una aplicación para hacerlo. Cosa que hice, pero no me funcionó. Entonces, estuve el fin de semana luchando con que el computador funcionara bien, porque estaba funcionando más lento. Y todos sabemos la importancia de que un computador funcione bien y que funcione rápido y que no tenga problemas. Entonces, el fin de semana fue luchar con eso. No soy muy amigo de la tecnología, entonces me dan algunas indicaciones, pero aún así no lo pude hacer. Entonces, no he subido la clase en este caso, de la semana pasada, ¿ya? Y allí yo les mostraba en un videíto que les pasé durante la clase, que lo van a poder ver en la grabación, cómo es que se ocupa este gran aparato que se conoce con el nombre del laberinto de brazos radiales de Olton. ¿Ya? Y este laberinto, lo que consiste en este caso es que es un instrumento desarrollado para medir memoria. Ustedes comprenderán que en ese aparato, por lo que se alcanza a ver, tendríamos que ser muy chicos como para estar adentro digamos, de un instrumento como ese. Pero sí se trabaja y se utiliza para, en este caso, medir la memoria de trabajo de ratas, ¿ya? Y esto tiene que ver con que parte de, digamos, la psicología comparada, ya que es una rama de la psicología experimental que lo que hace es comparar los procesos, digamos, como psicológicos de animales no humanos, y extrapolarlo a los animales humanos para ver si efectivamente pasa eso, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se supone que en este laberinto, que como ustedes pueden ir viendo en los dibujos, tiene ocho brazos, por decirlo así, es como un ventilador gigante dado vuelta. Se supone que cada uno de estos brazos al extremo tiene un poco de comida, tiene un pellet, ¿ya? Y por lo tanto se supone que la ratita tiene que recorrer solamente los bracitos de este laberinto, esos pasillos, tiene que recorrerlos. La ratita se da cuenta que hay comida en uno de ellos, entonces sale, llega como al centro del laberinto y después se va a otro brazo. En fin, la cosa es que uno de por qué se utiliza, por lo tanto, para el tema de la memoria de trabajo, porque en algún momento la ratita se da cuenta que hay brazos o digamos pasillos que no ha visitado y hay otras que no recuerdan con mucha precisión. Y por lo tanto se supone que la rata debe recordar bien y por lo tanto como debería recordar bien, debería solamente entrar una sola vez a los brazos que le faltan por visitar para así comer. No visitarlo dos veces, ya porque ahí uno diría que la memoria de trabajo no está funcionando bien. Es un poco lo que pasa cuando ustedes están ordenando, no sé, su mochila para salir y ustedes dicen, chuta, ¿dónde está el pase escolar? Y ustedes se vuelven a la casa cuando en realidad el pase escolar siempre estuvo en la mochila. Entonces están a decir, pucha, que soy leso, ¿por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué no revisé bien? Pero claro, ahí uno dice que hubo un fallo a nivel de la memoria de corto plazo, ¿sí? Entonces, bajo esa lógica, este instrumento es usado para medir memoria a corto plazo, porque se supone, por lo tanto, que la ratita tiene que ser capaz de ver eh, qué brazos ha visitado o cuáles brazos no ha visitado, ¿ya? Y finalmente, cuando hablamos de la memoria de largo plazo, tiene que ver cuando nos referimos a que aquí se guarda toda la información. Por ejemplo, con quién éramos compañeros, con quién nos juntábamos más en primero básico o en quinto básico, qué persona me gustaba cuando era más chico, las canciones que me gustaban cuando era chico, las veces que, por ejemplo, yo el otro día estábamos en una clase infanto-juvenil y hablamos con unos alumnos de cuando uno jugaba a la escondida cuando uno era niño. Y cuando uno lo pillaban y a uno tenía que contar, mientras todos los otros se escondían, ese momento de empezar a pillarlos a todos era complicado. Y sobre todo si llegaba el último que no lo encontraban y aparecía de repente y decía 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Y uno tenía que volver a contarlo. Entonces, mientras todos eran felices, uno estaba triste y, digamos, abrumado porque en el fondo uno iba a tener que contar de nuevo y no uno, por lo tanto, no iba a poder jugar a esconderse, ¿ya? Pero claro, recordábamos que en el fondo era súper fome para uno, tenían que contarla, ¿ya? Eh, Hablábamos, por lo tanto, de cómo es que hay muchas cosas que a pesar de que han pasado los años nos podemos acordar mucho. Y una de las cosas que tiende a quedar acá en la memoria a largo plazo, desafortunadamente, son las experiencias traumáticas, como por ejemplo el abuso sexual, ¿ya? Eh, Sobre todo porque de una u otra forma las experiencias traumáticas en general son descritas por las personas que las han tenido como situaciones cercanas a la muerte, como pensaron que se podían morir. Por lo tanto, y en esa lógica, claro, hay experiencias que pueden muy fuertemente impactar nuestra memoria de largo plazo, ¿ya? Y el modelo que hay del Oscar, que no es tan usado, pero tiene que ver con que la información queda grabada según el nivel de procesamiento profundo que le podamos dar. Ya, pero en general, como les digo, el de Atkinson y Shiffrin es el más usado. Cuando ustedes le dan apunte en neurofisiología, por ejemplo, en segundo año, o en neuropsicología en quinto año, se van a dar cuenta de que el modelo Atkinson y Shiffrin todavía sigue en este caso en un muy buen sitial. ¿Ya? Bueno, llegamos a parte de la materia nueva, que es lo que tenemos que ir mirando hoy día,
A todo esto, ¿alguien tiene alguna duda, tiene algún comentario que quiera realizar antes de, por supuesto, continuar con la materia? Perfecto. Miren, formas de medición. ¿Ya? Cuando decimos que alguien tiene buena memoria, y en general tendemos a decir de que alguien tiene buena memoria cuando tiene la capacidad de evocar o de traer, por decirlo así, a la conversación, a lo que estamos haciendo ahora, con facilidad lo que ha aprendido, con lo que registró, con lo que le quedó grabado. Uno dice que tiene buena memoria alguien cuando recuerda toda la situación que pasó en el colegio cuando alguien, no sé, pues lo pillaron copiando. Ya hay personas que de repente, a pesar de que ha pasado el tiempo, ven a algunos compañeros y los reconocen, ¿sí? Entonces, todas estas formas y estas técnicas para, en este caso, medir la memoria, en general tienen como principio en común esta capacidad que tiene que ver de usar lo que está en nuestras cabezas, ¿ya? Entonces, el recordar, por ejemplo, involucra de que uno busca esta información sin que algo la esté activando, ¿ya? Es como que ustedes, por ejemplo, están, no sé, en este momento voy a imaginar que están acostados y en este momento puede que estén pensando, no sé, en alguna melodía, ya en alguna canción que hayan escuchado. Eh, y si ustedes hacen el ejercicio de no ocuparlo, digamos, el celular o los audífonos o el equipo de música, el computador, lo que sea, para colocar esa canción, y ustedes tratan de ir, como diría la palabra, recordando los detalles de la canción, las pausas que se hacen, las letras que hacen, claramente ustedes ahí van a estar haciendo un ejercicio de recordar, vale decir que ustedes traen la información, pero sin que haya un estímulo externo que nos vaya como guiando. Cosa diferente que es en el reconocimiento o en el reconocer, porque allí sí que a uno le presentan determinados estímulos y uno allí va distinguiendo entre quién es quién, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si a mí me colocaran muchas canciones de trap, ya yo pensaría que todos son lo mismo y el mismo autor siempre, pero también si yo les muestro distintas bandas de rock pesado, que son las que yo escucho, ustedes van a decir, pero profesor, suenan todos igual, ¿ya? Y uno va a decir, no, es que no suenan igual. Claro, de la misma forma que deben haber cantantes de trap que tampoco, en este caso, tocan lo mismo, sino que tocan cosas diferentes. Eh, entonces, claro, bajo esa lógica, el reconocer involucra que a uno le muestran un conjunto de opciones y uno allí usa la información para ver, en este caso, y reconocer cuál es la más atingente o la que debe ser usada en ese momento. El reaprendizaje es otra forma de medir, en este caso, la memoria, y esto tiene que ver con la capacidad, digamos, como de volver a aprender algo que previamente yo había aprendido. Y acá la gracia está en que si es que uno tiene la posibilidad de estar en esta situación, se supone que habla de buena memoria cuando uno en términos de reaprendizaje se demora menos. Es como el tema de andar en bicicleta, en general a uno no se le olvida. Y si pasan muchos años, por ejemplo, una década, y uno se vuelve a subir una bicicleta, puede que a lo mejor a uno le cueste tomar un poco de impulso y un poco del equilibrio al comienzo, pero después rápidamente uno toma el control de esa máquina y por lo tanto uno puede pasarlo bien andando en bicicleta. Y claro, hay contenidos que quedan en nuestra memoria que duran toda la vida, como puede ser en este caso, en este caso el andar en bicicleta. Entonces el reaprendizaje involucra cuánto me demoro en aprender algo o reaprender, mejor dicho, algo que yo ya había aprendido. ¿Ya? Acá aparecen algunas definiciones que tienen que ver con el recordar, con el reconocer y con el reaprendizaje, para que así vayamos llegando a lo que serían como los fenómenos de la memoria. ¿Ya? Vale decir cosas que es muy curioso de cómo es que funciona nuestra memoria y las cosas que pasan.
Miren chiquillos, miren chiquillas. En general, ya, se supone de que todo lo que nuestros órganos de los sentidos registran debería quedar en nuestra memoria, ¿ya? Sensorial y después que sea memoria a corto plazo y después la memoria a largo plazo, la MLP, ¿ya? Voy a empezar a hablar con las siglas a todo esto, como por temas de economía del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se supone que toda la información, por lo tanto, que llega a la MS debería pasar a la MSP, ¿ya? Y después debería irse a la MLP. Es el circuito natural, el circuito normal. Pero resulta de que a veces la información ya no alcanza a llegar ni a la memoria de trabajo ni a la MLP, ya, a la memoria a largo plazo. Y no llega porque de acuerdo a algunos autores se puede producir algún grado de interferencia, ¿ya? ¿Y esto qué quiere decir? Que hay algo que puede interferir en el aprendizaje o puede interferir algo de modo tal de que la memoria no nos queda grabado, ¿sí? Y es muy curioso porque supuestamente nosotros deberíamos captar todo, sin embargo, hay situaciones en las cuales que efectivamente algo pasó que no lo registramos. En general, uno se puede encontrar con dos grandes tipos de interferencia, por lo menos los que nos vamos a convocar en el curso, y que tienen que ver cómo las experiencias previas influyen o son afectadas por cosas nuevas, ¿ya? Eh, les voy a contar una Ricardito aventura, ¿ya? Que son, digamos, como las aventuras que tuve cuando era estudiante. Ya hace poco me escribió una compañera de la universidad, está hablando hace rato que salimos de la universidad, y ella vive en Francia, pues vive en París. Ella vive hace muchos años allá, y ella había vivido en Francia antes de entrar acá a la central. En fin, la cosa es que con ella desarrollamos una muy buena amistad cuando nos metimos en un electivo, ¿ya? Vale decir, estos cursos de formación integral que uno tiene que tomar mientras uno está estudiando. Hay electivos de natación, de fotografía, electivos de baile, de fútbol, voleibol, representando la universidad, ajedrez, qué sé yo. La cosa es que en ese momento me quedaba por hacer un electivo, ¿ya? Y, y resulta de que habían unos profesores, uno de ellos que en paz descanse, Jorge Fernández Tornini, neurito como le llamaban, porque hacía la clase de neurofisiología, un maestro en el aula, un maestro, y este profesor, junto con otro, un profesor José Palomino, armaron un electivo de tango, para bailar tango, ¿ya? Y por lo tanto, me encontré con esta amiga, con la Carelia, allí, o sea, ya nos conocíamos, no teníamos tampoco una relación tan cercana, como que nos saludábamos, qué sé yo, y siempre había buena onda. Pero allí forjamos una amistad un poco más cercana, porque, claro, nos teníamos que preparar como para bailar tango. Hicimos, digamos, como que bailamos delante de la universidad también, qué sé yo, hicimos hartas cositas. La cosa es que cuando teníamos que bailar tango, yo me acuerdo que ni ella ni yo sabíamos, como muchos de los que estábamos allí. Y por lo tanto, nos decíamos que no éramos muy buenos para bailar, digamos, como que no sabíamos bailar tango, ¿ya? Y por lo tanto, por ejemplo, de acuerdo a ese ejemplo, si yo leo que dice interferencia proactiva, cuando un material previamente aprendido interfiere en el aprendizaje de uno nuevo, claro, yo diría que mis experiencias previas vinculadas al baile ya influían en el hecho de poder aprender algo nuevo. Entonces, esta cosa de decirse, no, es que yo no puedo, es que yo no sé cómo bailar, uno diría, por lo tanto, de que el aprendizaje que estamos obteniendo en ese momento de tango se ve dificultado por esta interferencia. Vale decir que mis experiencias previas me empiezan a influir en este caso, lo que yo actualmente estoy aprendiendo, ¿sí?
Y era bien interesante porque el tango tenía una determinada forma, una determinada metodología. Entonces, lo pasamos muy bien. De hecho, la Carelia me escribió ayer como para saber cómo estaba y que otras cosas podíamos hacer como egresados, como producto de toda esta cosa pandémica. Así que fue bonito leerla de nuevo. Y en esta lógica, claro, yo me acuerdo que con Cariel nos decíamos que nunca íbamos a aprender a bailar, pero finalmente terminamos junto con otros compañeros bailando delante de los compañeros de psicología, dándole la bienvenida, me acuerdo de una actividad que hacíamos en esos años. Y por lo tanto, claro, en algún momento veíamos que esta frase de decirse es que yo no sé bailar porque antes, cuando quería aprender a bailar, me ha costado. Claro, influía obviamente en la adquisición de ese nuevo baile, en este caso el tango. En cambio, la interferencia retroactiva tiene que ver cuando algo nuevo empieza a interferir con algo anterior. ¿Ya? Esto puede pasar muchas veces en las relaciones de amistad, cuando, por ejemplo, uno ha discutido con algún amigo y en algún momento esa discusión tiende a teñir toda la buena relación que se venía armando, ¿ya? Y por lo tanto se supone que las buenas amistades son capaces, por lo tanto, de arreglar las cosas que se produjeron, ¿ya? Pero hay gente que no transa, po. Entonces dice, no, es que a mí me hizo esto y se cortó la relación. Y uno puede entender que obviamente las personas son libres de decidir, ¿ya? Qué cosa hacer, pero claro, cuando uno habla de interferencia retroactiva, tiene que ver con que lo que está pasando ahora puede afectar lo que estaba previamente armado. Muchas veces, en términos académicos, tiende a pasar de que las personas, cuando tienen que rendir una prueba, no leen ningún apunte una hora antes o 2 horas antes, porque a algunos les sucede que si leen esa materia en ese momento puede hacer de que se les borre todo lo que previamente habían estudiado. Y eso tiende a ser más frecuente de lo que uno cree. ¿Ya? Entonces nos encontramos con que la información que puede llegar a la memoria puede que no necesariamente toda quede registrada y una de las explicaciones tiene que ver con la interferencia. ¿Ya? Proactiva, que los materiales antiguos influyen en algo nuevo, en cambio la retroactiva, que lo nuevo influye en lo antiguo, en lo previamente adquirido. ¿Sí? Eh, a todo esto como dentro de esa Ricardito aventura de bailar tango, lo simpático es que yo no sé, bueno, pues en la época, o si a alguno de ustedes le gusta ir a discoteca, o qué sé yo, pero me acuerdo que cuando yo iba a discoteca era de los típicos que andaba dando vueltas en círculos todo el rato por tratando de ver con quién bailar. No sé cómo andará la cosa ahora, porque ya hace harto rato que no voy a una discoteca. Pero me acuerdo que en tango se peleaban para bailar conmigo. Era toda una cuestión al revés porque éramos súper pocos hombres. Entonces las mujeres no querían bailar con mujeres, sino que querían bailar con hombres. Entonces nunca me sentí tan codiciado como en ese momento, porque, eh, y de hecho, la Carelia siempre, antes de ir a la clase, siempre nos juntábamos y me decía, oye, recuerda que tenemos que bailar hoy día. Entonces, claro, yo era como su bailarín, digamos, po. Y después llegaron otras compañeras y me decían, oye, ¿podemos bailar hoy día? Y yo decía, llegaste tarde porque ya estoy reservado, po. Entonces, era como bien curioso, digamos, como toda esa vivencia. Todo eso lo de tango fue entre cuarto y quinto año, y estuvo muy simpático como el aprender a bailar. A bailar tango, muy apasionante, sobre todo cuando uno escucha tango muy desde el alma, cantado en este caso muchas veces por Carlitos Gardel. Hay otros más, por supuesto, pero en general el tango tiene toda una cultura muy linda de conocer. Bien, otros fenómenos raros que pueden pasar en la memoria tiene que ver con lo siguiente, con que en general nuestra memoria tiende a captar muy bien lo que en una situación pasa al comienzo y lo que pasa al final. Y es más, yo les diría que clínicamente hablando, cuando yo he atendido, debo llevar casi 20 años atendiendo pacientes, personas, usuarios, clientes, como quieran llamarle, pero en la parte clínica yo les comento, por ejemplo, oye, ¿cómo ha estado la semana? Bien, me dicen. Entonces, la mayoría de las veces hay otros, en cambio, que ya están más entrenados, están más dispuestos a hablar de lo que les duele. Entonces, claro, yo siempre ahí le hago la humorada de que si anda todo bien,
Entonces, evaluemos cómo están los logros como para cerrar el tratamiento, digamos. Y me comentan, no, no, lo que pasa es que me he sentido muy triste. Perfecto, yo les comento. ¿Y qué te tiene triste? No sé, son como muchas cosas, me tienden a responderme. Perfecto. Entonces, yo les comento, a ver, ¿y cómo ha estado la semana? ¿Qué hiciste el lunes? ¿Qué hiciste el martes? Le voy haciendo todas esas preguntas con el fin de que la persona vaya reconstruyendo o rearmando qué fue lo que en este caso le ha sucedido y que la pueda tener como más triste, ¿ya? O más bajoneada, más desmotivada. Y curiosamente, nuestra cabecita en esta cosa de la curva de posición serial tiene que ver con que en el fondo a veces nos quedamos como más con lo último. Yo me atrevería más que como con lo primero, con lo último. ¿Ya? Ahora, sin embargo, cuando uno va reconstruyendo, las personas dicen, mira, sí, lo que pasa es que yo estaba en este lugar, estaba trabajando y de repente mi ex polola, por ejemplo, me envió un mensaje de cómo yo estaba. Y claro, me gustó, pero leerlo, pero también como la relación se acabó porque él quiso terminarla, entonces, o ella quiso terminarla, entonces, pucha, como que me bajoneó, como que me gustaría volver con él, pero también no sé, porque parece que está conociendo a otra persona, en fin. Y allí, claro, las personas recién ahí, después de ir haciendo como una determinada como lógica, digamos, como de empezar a reconstruir, las personas son capaces, por lo tanto, de ir rearmando la experiencia, pero claro, no es que están desmotivados o sin ganas de la nada, un poco lo que Mariana nos decía al comienzo, que andaba medio irritable. O sea, si nosotros le invitamos a vuestra compañera a que nos vaya comentando cómo estuvo el día de ayer, ya qué es lo que hizo el fin de semana, cómo han andado las cosas en la casa o con su pareja, lo más probable es que nos vamos a empezar a encontrar con historias, con explicaciones, ¿ya? Pero claro, en la curva de posición serial uno se acuerda de cómo comenzaron las cosas y cómo uno terminó. Pero toda la historia del medio hay que ir como reconstruyéndola, ¿ya? Y allí cuando uno va reconstruyendo, las personas tienen más claridad respecto de qué es lo que les ha pasado, ¿ya? El fenómeno von Restorff, recordar lo raro, recordar lo extraño, ¿sí? A muchos de nosotros nos han pasado cosas raras y que es curioso, digamos, como verlo, digamos, ¿sí? Eh, no sé, a ver, ¿qué cosa yo les podría decir como cosa rara? No, no sé, a mí, por ejemplo, me causa mucha gracia ver cuando los perros, que los perros casi nunca se caen, digamos, pero a veces hay algunos perros que cuando van a las plazas y saltan la reja, algunos se tropiezan pues, y se van y se van a tierra. Y yo tengo la mala costumbre también de hablarle a algunos perros, ya no sé cuántos serán así de extraños como yo, pero algunos perros les converso, me miran, qué sé yo. eh, y esos perros cuando se caen yo le comento, ¿estáis bien? Y como que me miran como descolocados. Yo creo que tampoco no intuyen qué es lo que le estoy diciendo. Pero ver un perro caerse y tropezarse son cuestiones mea raras. No estoy hablando, por supuesto, de los fenómenos paranormales, ya que a uno le podrían pasar, pero claramente hay fenómenos y situaciones que de repente uno nunca deja de recordar. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando iba a bautizar a mi hija, con todas estas cuestiones que han pasado de abuso sexual en la iglesia, en una el párroco dice, dejen que los niños vengan a mí, y nadie dejó que los chiquillos fueran, po. Todos los chiquillos se quedaron al lado de los papás y todos los papás afirmaban a su hijo con todo lo que ha pasado. Entonces era como muy curioso ver que el párroco estaba solo, pues, con suerte como con dos o tres niños, pero el resto de los niños apegados con los papás. Entonces, claro, hay situaciones que uno empieza como a ir mirando y que son situaciones como muy curiosas y que uno tiende nunca a olvidar. Me acuerdo una vez que un profesor estaba hablando de lo que era el azar y las probabilidades en la ciencia y que en general habían como muy pocas cosas que eran azarosas, la gran mayoría podían ser como explicadas desde un enfoque bien científico. Y el profesor estaba fumando, estoy hablando de los años en los que se podía fumar en la sala de clase, y la cosa es que el profesor tira la colilla cerca del basurero y la colilla da unos botes y cae parada, quedó así como paradita, así, ¡toing! Y todos como quedamos sorprendidos y el profesor no sabía qué responder porque claro, era muy poco probable que pasara eso, digamos, como que la colilla quedara en esa postura,
era como una cosa azarosa, pero también uno podía explicarlo por el volumen, que el viento, la forma de tirarlo, se podía hacer una explicación. Y ahí el profesor dijo que era bueno, de todas formas, siempre darle cabida al azar, porque había cosas que de repente no tenían mucha lógica. ¿Ya? En fin, situaciones muy raras que a veces pasan en la vida, que cada uno ha tenido y que uno nunca deja de olvidar y que siempre están allí presentes. Ya, el tip of tongue, que en el fondo en español quiere decir en la punta de la lengua, que esta típica situación que a uno le sucede cuando uno quiere decir algo y uno no logra dar con eso. Es como cuando uno va escuchando, qué sé yo, la radio y aparece una canción y dice, oh, esta canción, ¿cómo era? ¿De qué cantante eran? Voy a inventar, eran como calabazas algo, smashing no sé cuánto. ¿Cómo era? Y claro, afortunadamente ahora existen como programas, aplicaciones y uno puede ver esas canciones, pero en general a veces no logramos dar como con la canción inmediatamente y tenemos que empezar a darle vuelta una y otra vez hasta que damos con el nombre. ¿Ya? Les va a pasar, por ejemplo, que después de que se titulen y se encuentren con compañeros, en algún momento se les van a olvidar algunos nombres. ¿Ya? Y por lo tanto van a tener que tener otras habilidades de cómo manejar esas situaciones. Hola, estimado, qué gusto verte, estimada, tanto tiempo. Buena, ¿cómo estás? Qué sé yo, lo que sea. Pero sirve, porque a veces no necesariamente vamos a recordar todos los nombres de las personas con las cuales hemos compartido en algún momento de nuestras vidas. Pero sí lo vamos a sentir como que uno lo tiene acá en la punta de la lengua. ¿Ya? Memoria dependiente del estado. Es bien interesante esto porque tiene que ver con que nuestra memoria guarda también muchas cosas dependiendo del estado, tanto afectivo como también el del estado de conciencia en el cual nos encontremos. Y esto es bien interesante, chiquillos, ya porque, por ejemplo, tiende a pasar que la gente cuando anda más deprimida, tiene más facilidad para recordar las cosas negativas o dolorosas que le han pasado en la vida, ¿sí? Esto como que el estado afectivo carga, por lo tanto, la vivencia hacia una determinada capacidad como de recordar cosas, ¿ya? Cuando, por ejemplo, estamos contentos, lo más probable es que podemos recordar con más claridad las veces en las cuales las cosas no han funcionado, no han funcionado en la vida, ¿ya? Y en esa lógica nos encontramos, por lo tanto, con que el estado emocional es un factor, por lo tanto, que puede incidir respecto de lo que recordamos y lo que no recordamos. Pero también los estados de conciencia, vale decir si estoy más lúcido en la vida, si estoy más somnoliento en la vida, si estoy más, qué sé yo, más cansado, y cuando uno está más cansado la conciencia es más estrecha, o bien incluso si estoy y he tomado muchas piscolas, mucho ron cola, claro, en algún momento voy a ser capaz de ahí de recordar solamente las cosas ahí sí, mejor. Voy a ser capaz de recordar de mejor forma las cosas que en este caso puedo haber pasado cuando estaba tomando unos tragos. En general es muy curioso esto, pero tiende a decirse, suena raro lo que les voy a decir, tampoco es en este caso un consejo para que consuman drogas, ¿ya? Pero en general, si es que ustedes, por ejemplo, estudiaron para una materia y fumaron marihuana mientras estaban estudiando, lo más probable es que van a tener que fumar marihuana antes de entrar a dar la prueba, porque todo lo que estudiaron se quedó, en este caso, registrado en un determinado estado de conciencia, ¿ya? Es bien curioso lo que les estoy diciendo, y dicho de otra forma, si en algún momento salieron a carretear, se tomaron varios tragos y no recuerdan qué es lo que pasó, para ir recordando, claro, hay que tomarse unos tragos de nuevo como para empezar en este caso, a recordar todas estas cosas que les tocó vivir en función del estado de conciencia, ¿ya? Memoria vívida. Hay muchos, en este caso, recuerdos que nosotros tenemos que son emocionalmente intensos, entonces los recordamos y es inevitable que nos podamos, o sea, que nos emocionemos, que nos dé alegría, nos dé pena, la emoción de satisfacción, ¿ya?
En general hemos vivido muchas situaciones así, de la misma forma también, por el otro polo, cuando hemos perdido algún familiar y hemos asistido a un funeral, y claro, hay situaciones que uno recuerda allí como que fueron muy, muy, muy intensas, y cuando le empezamos a hablar, y esto es una de las gracias de este tipo de memoria, como que empezamos a recrear nuevamente lo que nos ha tocado en este caso como vivir. Y por lo tanto, toda esa experiencia tiene muchos detalles. De hecho, por ejemplo, ¿dónde más se ve la memoria vivida? Cuando ha pasado que si ustedes han discutido con algún amigo o con alguna polola, por ejemplo, algún pololo, y ustedes tienen que conversar con alguien más de lo que pasó, claramente ustedes van a empezar a dar una serie de detalles y van a empezar a experimentar todo esto que ustedes estaban como conversando, como si fuera como estuviese pasando en este momento. ¿Ya? Eh, um, ¿Qué más podemos ir mirando? Si tenemos la memoria vívida, ya nos encontramos como con los otros fenómenos. A ver, espera un momentito que está sonando el teléfono. Espera un momentito. Ya he regresado. Miren, y lo que aparece acá a continuación tiene que ver con lo que es el olvido, que es otro de los fenómenos que aparecen en la memoria, y que es un fenómeno bien interesante, sobre todo para quienes estudiamos psicología. Porque en general uno asume que gran parte de las personas sí tienen la capacidad de recordar las cosas que le han ocurrido, ¿ya? Sin embargo, hay un porcentaje de situaciones y de personas que tienen dificultades para recordar cosas que han pasado, que pueden ser por diferentes motivos, ¿ya? Algunos tienen que ver con simple y llanamente con reprimir lo que pasó. Vale decir, la gente no recuerda porque no está tan guardado lo que les tocó vivir que de una u otra forma le resulta difícil como evocarlo. En general, las experiencias traumáticas, como las que están asociadas a abuso sexual, se encuentran muy asociadas a este tema que tiene que ver con la represión, ¿ya? Y por lo tanto, en general hay muchas personas que no recuerdan lo que les tocó vivir y claro, de hecho una de las recomendaciones que se hace es que uno no debe obligar a las personas a hablar, ¿ya? Salvo que sea, por supuesto, una pericia, ya pericia me refiero judicial, ordenada por el tribunal, y donde hay que en una sola entrevista recoger la información respecto al episodio de abuso sexual o de violación que haya pasado la persona, ¿ya? Pero en general, la represión hace que guardemos cosas. Entonces, por ejemplo, si me caí en el colegio y todos se rieron y ahora nos volvemos a juntar con todos los compañeros y las compañeras del colegio, por ejemplo, a un asado o una actividad, y se empiezan a recordar, oye, ¿se acuerdan cuando Bascuñán se cayó? Yo voy a empezar a decir, no, yo cuando no, están inventando, qué sé yo, lo que sea, pues, pero a veces hay experiencias que tenemos como muy, muy guardaditas, ¿ya? Otras teorías que tienen que ver con el olvido, tiene que ver con lo que se llama la teoría del decaimiento, pero tiene que ver con que, producto del paso del tiempo, los contenidos se van debilitando, ¿ya? Y por lo tanto, como se van debilitando, van desapareciendo. Entonces, literalmente hay cosas que podemos olvidar, pero producto que pasa el tiempo. Y como habíamos visto, esta cosa de la interferencia que tiene que ver con que hay cosas que pueden pasarnos y que pueden llevarnos a olvidar cosas, ¿ya? Bueno, voy a dejar hasta acá este primer bloque para que descansen un poquitito. No sé si tienen alguna duda, chiquillos o chiquillas. Yo tengo una, profe, que Dime. es básicamente como a mí siempre me ha causado intriga por qué cuando nosotros intentamos conscientemente olvidar algo no se puede, porque lo tenemos que pensar. Me llama mucho la atención saber cómo funciona eso. Perdón, ahí sí, que no se estaba escuchando mi explicación. Mira, yo te diría lo siguiente, para que lo tomemos bien para el segundo bloque. Eh,
¿Será bueno olvidar? ¿No será bueno olvidar? ¿En qué momentos habrá que olvidar? Da para harto. Ya muchas veces hay muchos contenidos que a veces no nos gustaría haber tenido y que nos gustaría borrar, pero a veces es difícil borrarlo. Tu pregunta, Mariana, es más profunda de la que tú crees porque allí por eso se habla mucho del tema del reprocesar, el resignificar, el como tratar de ver la situación de otra forma. Dejémoslo planteado para el próximo bloque porque nos va a tomar harto tiempo, porque es más interesante la pregunta de lo que tú crees y claramente le va a servir a muchos de tus compañeros. ¿Ya? Ok, profe, no hay problema, gracias. Nos vemos en el próximo bloque entonces. Son las 9:20, ya, retomo a las 9:40. Ya a las 9:40 me voy a volver a conectar. Besos muchachos, nos vemos más ratito.